Vida y aventuras del más célebre bandido sonorense Joaquín Murrieta y sus grandes proezas en el estado de California. Capítulo 2. El caballo robado, castigo inmerecido. Primer paso en la carrera del crimen. Joaquín organiza una compañía de bandidos. Asesinato de Clark en San José. Tentativa de asesinato en la persona de un polizonte de Marysville. Salida para las montañas de Shasta. Cuando Joaquín volvió en sí, ya pueden imaginarse nuestros lectores la desesperación, la sed de venganza que agitaba su pecho. Pero, al paso que ese sentimiento le torturaba el alma, se sentía incapaz de luchar por sí solo contra los asesinos de su mujer y de su hermano. Una imprudencia hubiera podido costarle muy caro. Resolvió por tanto esperar y sufrir con calma, hasta que se le presentase la oportunidad de poner en ejecución sus planes. Con ese objeto, en abril de 1850, se dirigió al condado de Calaveras, e hizo alto en las minas de Murpis. Pronto se cansó del trabajo de las minas y trató de hacer fortuna jugando albures. El monte era un juego muy en boga en México y aún considerado por algunas clases de la sociedad como una de las ocupaciones más honrosas. Al principio le sonrió la fortuna, pero muy pronto se le declaró en contra la tirana suerte de una manera brusca, completa, y entonces Joaquín se lanzó en los sombríos abismos del crimen. Un día fue no lejos de su campo a ver a uno de sus amigos llamado Valenzuela, y por la noche volvió a Murpis montado en un caballo que le había prestado el amigo. De repente se encontró rodeado de una muchedumbre furiosa que le acusaba de robo. Varios individuos decían que el caballo que montaba había sido robado varias semanas antes. Joaquín declaró que le habían prestado el animal, tratando al mismo tiempo de convencer a sus acusadores de la honradez de Valenzuela. Pero estos nada escucharon, tomaron al desdichado joven sonorense, lo ataron a un árbol y le dieron de latigazos vergonzosamente delante de todo el mundo. Enseguida la turba salvaje se encaminó a la residencia de Valenzuela, y este fue ahorcado, sin darle tiempo para disculparse. Esto fue bastante para provocar un cambio repentino en el carácter de Joaquín. Pero uno de esos cambios terribles, implacables y sórdidos a la vez. Su alma apasionada ya no encontró ningún límite. El sentimiento del honor perdió su valor en aquel corazón destrozado por la adversidad. Juró desde aquel entonces que no viviría más que para vengarse, y que no dejaría a su paso un solo punto que no fuese regado con la sangre de sus enemigos. Poco tiempo después del suceso que acabamos de relatar, era una hermosa noche, un americano seguía un sendero situado a corta distancia del pueblo. Al descender por una quebrada que atravesaba el angosto sendero, encontróse de repente cara a cara con Joaquín. Los ojos de este despidieron chispas de rabia cual los de un tigre sediento de sangre. Todo su cuerpo se agitó con un temblor nervioso. Durante un minuto los dos hombres no cesaron de mirarse. Por último, Joaquín se abalanzó sobre el viajero, lanzando un grito feroz, y le sepultó su puñal en el pecho. ¿Qué os he hecho yo?, murmuró el americano cayendo al suelo. Perdón. Tened compasión de mí. La tuvisteis para mí cuando ayudasteis a que se me diesen de latigazos delante de una gran multitud de gentes, cuando con la conciencia de vuestra fuerza y protegido por la brutalidad de vuestros amigos, os apoderasteis de un hombre inocente, de un hombre como vos, de un hombre semejante de Dios y que posee un alma y un corazón como todos los demás, de un hombre que por sí solo tiene más honradez que todos vosotros juntos. Y tuvisteis compasión cuando os apoderasteis de ese hombre, lo apaleasteis y le hicisteis sufrir 1000 torturas. Cuando colgaron a mi hermano del pescuezo como un perro, ¿se le hizo gracia alguna? Cuando asesinaron el tesoro más querido que poseía mi corazón, en mi presencia y casi ante mis ojos, y cuando ella pidió perdón a aquellos miserables con voz angelical, arrastrándose a sus pies, ¿tuvieron compasión de la infeliz criatura? Ah. Solo de pensarlo mi corazón se inflama, añadió Joaquín enardecido y llevando una mano hacia su corazón, mientras que con la otra asestaba otra puñalada a su víctima. Asesino. Murmuró el americano, apoyando un codo en el suelo y dirigiendo su moribunda mirada hacia el terrible Joaquín. Perdón. Oh. Perdón. Pero antes de que concluyese la frase, el acero de Joaquín le atravesó el corazón dejándolo cadáver.
Fuera de sí el sonorense, tal era la sed de venganza de que estaba poseído, continuó apuñaleando a su víctima, hasta que el cadáver del infeliz americano quedó, materialmente hablando, reducido a añicos. Ahora, dijo nuestro héroe, mi obra de exterminio ha empezado ya. Adelante. Y sus dientes se chocaron convulsivamente, se crispó su cuerpo, sus ojos recorrieron con una mirada la inmensidad azul del cielo que estaba suspendido sobre su cabeza. Su mano convulsa y agitada apretaba con rabia el puñal que destilaba todavía la sangre de su víctima. He aquí, continuó diciendo, a uno de mis ofensores tendido a mis pies. Ahora que he enseñado a mi corazón y a mi mano lo que les toca cumplir, juro no descansar ni vivir tranquilo hasta que haya exterminado al último. Y tú, amada Carmen, tú cuyo espíritu espero que vigile por mí y me proteja, tú también serás vengada, y de una manera terrible. Mi brazo es fuerte ahora para cumplir su obra de destrucción. En lo sucesivo la sangre de mis enemigos correrá en abundancia y tan limpia como los torrentes de nuestras montañas. Al día siguiente, el cadáver del americano fue encontrado por algunos mineros, y aunque estaba horriblemente mutilado, le reconocieron como a uno de los hombres que más habían contribuido a hacer maltratar a Joaquín en la escena de los latigazos. Poco tiempo después, un doctor acertó a pasar cerca del lugar donde se había cometido el asesinato, y encontró a dos individuos montados a caballo, que descargaron sobre él sus revólveres. Merced a la agilidad de sus piernas y a la desigualdad del terreno, el doctor logró escapar sin otra avería que su sombrero tras pasar por una bala. Si la bala hubiera sido dirigida una pulgada más abajo, era hombre muerto. Estos hechos aterrorizaron a todos aquellos que habían sido partícipes en el complot contra Joaquín. Ya no se aventuraban a salir fuera de la ciudad. Apenas se alejaban a pequeñas distancias en el campo, apenas se animaban a salir a la carretera real, cuando eran asesinados misteriosamente. A cada instante se recibían informes de haber sido encontrado algún hombre asesinado en los caminos o en los senderos, y siempre se sacaba en limpio que la víctima era alguno de los enemigos de Joaquín. Una comisión nombrada con motivo de estos frecuentes asesinatos, había declarado al sonorense fuera de la ley. Y ya no le quedaba más recurso que seguir la carrera criminal que había emprendido de un modo tan sangriento. Juzgó necesario para el mejor éxito de su empresa, tener caballos y dinero, lo que no podía obtener de otra manera que añadiendo el robo al asesinato. De este modo se convirtió en bandido antes de cumplir 20 años. En 1851 todo el mundo sabía que una pandilla de bandoleros cometía excesos por toda la California, y que su jefe no era otro que el joven Joaquín Murrieta. Las caravanas eran sorprendidas en los caminos, y les obligaban a hacer alto y a entregar cuanto tenían consigo. Los que viajaban por las regiones salvajes y solitarias, eran arrancados violentamente de la grupa de sus caballos por medio del lazo, y asesinados en los matorrales. Los caballos desaparecían de los ranchos. En una palabra, todo el estado se hallaba conmovido en presencia del pillaje y la devastación que causaba la partida de bandoleros de Joaquín. La inteligencia superior y la educación que Joaquín poseía, habían bastado para que fuese respetado por sus camaradas. Muy pronto se vio rodeado por una multitud de sus compatriotas, cuyo número aumentaba de día en día con la fama de sus hazañas. Entre los que se reunieron con Joaquín, distinguíase sobre todos los demás un joven llamado Reinaldo Félix, hermano de la mujer de nuestro héroe, el cual tenía tantos deseos de vengar el asesinato de su hermana, como el mismo Joaquín. Félix fue nombrado subteniente de la pandilla, y más de una vez se hizo notable al frente de un destacamento, y al lado de Jack Tresdedos, jefe que se había afiliado bajo el estandarte de Joaquín, halagado por la fama de sus proezas. Jack era una fiera disfrazada de hombre, y se le conocía en México bajo el nombre de Manuel García. Durante la Guerra de México, perdió un dedo en una escaramuza habida entre mexicanos y americanos. De ahí le venía el apodo con que era conocido en California. Este sujeto fue quien sorprendió a dos americanos en el camino entre Sonora y Bodega, los desnudó, los martirizó cruelmente, cosiéndolos a puñaladas, les cortó la lengua y les sacó los ojos, y después quemó sus cadáveres todavía palpitantes.
De los satélites de Joaquín, citaremos a Pedro González, Luis Guerra, Juan Cardoza y Joaquín Valenzuela, todos hombres valientes, astutos, acostumbrados a la fatiga y ardiendo en deseos de venganza. González, que tenía el mérito de conocer muy bien los caballos, había robado tanto. Se encargó de proveer a la compañía de cabalgaduras. Además, servía de espía, y a cualquier lugar que se dirigía la pandilla, nuestro hombre daba detalles exactos de la situación de los pueblos circunvecinos. Valenzuela era hermano del sujeto que fue ahorcado el mismo día que dieron latigazos a Joaquín. Había servido mucho tiempo en México en compañía de Guerra, a las órdenes de un bandido muy conocido, llamado Jarauta. En la época que pasaban los sucesos que estamos narrando, la banda de Joaquín se componía de 45 hombres cuando menos, y a cada rato le llegaban refuerzos de la Baja California y de Sonora. A la cabeza de esta poderosa reunión de perdonavidas, Joaquín asoló el estado durante el año de 1851, sin que las muchas personas que lo trataban amistosamente, llegasen ni siquiera a imaginarse, al verle frecuentemente en los pueblos, que aquel hombre tenía la más mínima parte en los sucesos que iban refiriéndose de boca en boca y que tenían consternados a los habitantes de California. A veces permanecía varias semanas en un mismo pueblo, dedicándose al juego, sin que nadie fuese capaz de adivinar su verdadero carácter. En el verano de 1851, Joaquín habitaba en un punto retirado del pueblo de San José. Una noche fue preso por haberse hallado complicado en una pendencia que hubo en una de las casas de un baile llamado comúnmente de los fandangos. Presentado ante un magistrado, fue multado en 12 pesos. Al ponerlo en libertad, suplicó al sheriff Clark, que estaba encargado de su custodia, que lo acompañase hasta su casa y le daría los 12 pesos y además una gratificación, por la molestia. Joaquín y el sheriff emprendieron la marcha hablando amistosamente. Pero al llegar al borde de un jaral, el bandido sacó su puñal, diciendo a Clark que lo había llevado allí para matarlo, y antes que éste pudiera hacer uso de su revólver, le atravesó el corazón de una puñalada. Clark había llegado a inspirar recelo a la pandilla de Joaquín, a consecuencia de la vigilancia que ejercía sobre sus individuos. Varias veces había intentado arrestar a algunos de ellos, y por eso el jefe aprovechó cuatro oportunidad que se le presentaba para desembarazarse de él. Algunos meses después, Joaquín se estableció cerca de un grupo de tiendas de campaña y de barracas conocidas con el nombre de Campo de los Sonorenses, situado a 4 o 5 millas de Marysville. Muy pronto ya no se hablaba en aquel punto de otra cosa que de los frecuentes y diabólicos asesinatos que tenían lugar. Desde el 7 al 12 de noviembre, fueron asesinadas no menos de 11 personas, en un país que solo tendrá unas 12 millas de longitud. Todos esos crímenes eran cometidos por la banda de Joaquín. Algunos ciudadanos de Marysville se alarmaron al conocer lo que estaba pasando casi a las puertas de aquella ciudad y se organizó inmediatamente una compañía para salir al encuentro de los autores de tan nefandos crímenes, con la esperanza de capturarlos y entregarlos a la justicia. La compañía hizo las investigaciones que creyó necesarias y lo único que consiguió fue el descubrimiento de 6 cadáveres más, no lejos de Uncut Creek, los cuales conservaban aún las señales visibles de que la muerte había sido causada por medio de la estrangulación del lazo. Después de haber recorrido todo el condado de Yuba, sin haber hallado ni siquiera el rastro de los asesinos, sus perseguidores volvieron a Marysville, sintiendo mucho no haber podido cumplir su misión satisfactoriamente. Al día siguiente se supo que varios individuos habían sido matados cerca de Bidwell's Bar, lo que consternó a todo el pueblo. El temor era general, y nadie osaba viajar por los caminos públicos. Finalmente, las sospechas recayeron sobre el campo de los sonorenses, ocupado exclusivamente por los mexicanos, muchos de los cuales poseían valiosos caballos, magníficos zaraques, gran cantidad de alhajas y mucho oro, sin apariencia de que se ocupasen en hacer algo. Una noche que la luna resplandecía con toda su belleza, el sheriff de Yuba, Mr. Buchanan, acompañado de Elke Bowen, se encaminaron al campo sonorense, para reconocer el lugar y arrestar a 3 individuos sospechosos que se ocultaban en aquellos contornos. Al franquear una empalizada, 4 mexicanos los atacaron por detrás, y el sheriff fue malamente herido por una bala de revólver que le atravesó el cuerpo de parte a parte. Los mexicanos huyeron.
Buchanan fue conducido a Marysville, donde su vida estuvo en peligro por algún tiempo. Después se restableció de su herida. Ya entonces los bandidos trataron de salir de la vecindad de Marysville, lo más pronto posible, retirándose hacia la parte occidental de las montañas de Shasta, manteniéndose por espacio de algunos meses en una altitud salvaje, y no pareciendo en los valles más que una que otra vez, y esto solamente para proveerse de guarniciones y caballos. En esta región solitaria, visitada primeramente por algunos mineros, no dejaron de encontrarse algunos esqueletos humanos. Los unos no tenían señal alguna que pudiese indicar de qué manera habían muerto, pero otros se distinguían perfectamente por las huellas de las balas de revólver que los condujeran al otro mundo de un modo misterioso.